Hola, buen día, bienvenidos al contenido de la clase 1. Bueno, y seguimos en esta maestría en higiene y sustentabilidad en nuestra materia de metodología de la investigación. Esta unidad que estamos viendo en este momento, pues se dedica a estas partes de ver, consolidar los pasos que componen un proyecto de investigación. Esta elaboración de las fases para el protocolo de investigación. Ya hemos visto desde la primera unidad hasta la unidad 4, todas estas vertientes que van a conformar los pilares de nuestro proyecto de investigación o el llamado protocolo de investigación. En este subtema de 6.1, los pasos y las operaciones en la elaboración de un proyecto o protocolo de investigación, definiremos la construcción para reconocer todos los pasos que vamos a constituir en nuestra tesis. Este proceso de investigación entonces se va a interpretar poco a poco sobre la realización de todas nuestras actividades teóricas, metodológicas, las técnicas que ocupemos, los instrumentos que necesitamos para medir, desde que vamos a formular un cuestionario en torno precisamente al objeto de estudio, a ese conocimiento de la realidad, pues vamos a estar ya dando respuestas fundamentadas, verdaderas, fidedignas, que se van a ir logrando alrededor, pues preciso de ese objeto que estamos investigando en su proceso, con distintos momentos, con distintos componentes, así que se van a plasmar varios documentos, desde la parte inicial, que es el protocolo de investigación, hasta la parte final, que es el llamado informe, que es el que estamos viendo en pantalla. En ese medio, pues pueden existir desde inicio a final, pues muchísimos documentos de trabajo, bases de datos, cuestionarios, guías, textos, y bueno, se va a incluir en ese informe final o técnico, pues todas esas partes de las actividades que hemos realizado. Estamos viendo una figura que explica esas relaciones empíricas que van a dar nuestro proceso lógico. Desde una consideración metodológica que estamos nosotros en esa construcción, pasando por todo el proceso de investigación, pues se dividen en esas tres grandes etapas que representan esos momentos metodológicos. Así que cada uno de los cuales pues tiene resultados o se le dice que también tiene los productos, y a su vez los dos primeros pues son netamente imprescindibles para la parte última. En cada una de las etapas de procedimiento metodológico se van a ir realizando diferentes fases, ¿no? Distintos procesos de esa parte de la abstracción teórica, de esa relación empírica, y bueno, ese es como tal el proceso de investigación. Hasta que lleguemos a toda la constitución, pues estaremos hablando de ya nuestro modelo general o nuestro modelo particular del tema que estemos tratando. Esta imagen la propone Edgar Carrillo de la UAM en el 2010, que explica precisamente ese proceso de investigación, donde él presenta ese modelo gráfico, así como estamos viendo en pantalla esta propuesta visual para entender ese proceso. También hay muchos más modelos dependiendo del autor, pero no distan mucho del fundamento que nosotros hemos estado arraigando desde que iniciamos nuestro primer sábado de reunión. Así que se pretende demostrar las fases, las relaciones, esas secuencias o eslabones entre esas partes
distintas que van haciendo los componentes del proceso de investigación. Por supuesto, como toda representación gráfica, que también utilizaremos representaciones gráficas en nuestros documentos, pues se pretende hacer una manera más disuadible, comprensible, muy clara la idea de este proceso. De ninguna forma, pues se debe interpretar, ¿verdad?, como una réplica exacta, tal cual, porque hay pues diversas fases para los procesos de investigación, pero de manera particular. Lo que me podría aplicar a mí no podría aplicarle a otro tipo de estudio o sí, eso va a depender, hemos dicho, de las características precisamente que contenga el fundamento del estudio. Estamos entonces, para pasar por ese proceso, estamos recordando qué es la investigación de que vimos desde las primeras unidades, para volver a empatar todas estas partes de los eslabones. Entonces, pues puede ser, ya habíamos dicho, que el problema como tal puede ser un problema, un conflicto, puede ser una necesidad. Bueno, hay muchas variantes de lo que podríamos extraer como un problema. Y eso es lo que nosotros tomamos como investigación. Ahí estamos viendo palabras claves y me parece que la parte de descubrir, vamos a ir descubriendo fase a fase cada vez más desgreñando este problema. Entonces, tiene ciertas características, pero toda la información paso por paso que vamos aperturando camino, lo que debe hacernos es facilitar precisamente la toma de decisiones. En el llamado protocolo de investigación, pues vamos a sentar nuestras primeras bases del plan de trabajo. ¿Qué voy a hacer o qué voy a estudiar? Bueno, voy a estudiar, necesito mi objeto de estudio. Entonces, de acuerdo a esas ideas puntuales que hemos tenido desde nuestra tarea 1, para conocer todo el sistema que rodea, pues el problema que nosotros queremos resolver. Así que poco a poco se van a desarrollar ese entendimiento o interpretaciones que va a ir soltando por esas etapas del desarrollo nuestra indagación. Esta parte del planteamiento del problema pues debe plantearse de acuerdo a qué lo origina, lo hemos comentado. Entonces, ¿qué le origina? Hay que buscar antecedentes del problema. Es preciso saber desde dónde inicia el problema y por qué no se ha puesto atención. ¿Acaso hay un detalle económico, un detalle político que ha obstruido que en ese tiempo o en ese lapso corto o mediano, o largo, o extenuante, no se haya puesto en pie esa curiosidad nata para la resolución? Este esquema muestra los puntos básicos que debe de contener el planteamiento del problema. Por supuesto, el primer punto pues sería conocer, porque si sabemos algo, vamos y lo conocemos, lo estudiamos a manera de observación. Y si lo vivimos, bueno, estamos ya en otro nivel empapados de lo que vamos a resolver. Por eso se pide que, bueno, hay que relacionarse con otros estudios de investigación también, como las tesis ocurrirían para nosotros y bueno, revistas electrónicas, también algunos artículos para saber, bueno, esto yo lo voy a hacer, voy a realizar esta investigación, pero ya cuánta gente ha hablado de este mismo problema dentro del país o fuera del país, que es a lo que le llamamos ese estado del arte. ¿Cómo estamos posicionados nosotros ante la propuesta de nuestra solución? Entonces, hay que ubicar este contexto económico, político, social, quienes están involucradas en el objeto.
Y bueno, estas partes, ahí lo estamos viendo, es un modelo educativo también obligatorio. Lo quise poner porque refiere a la investigación. Muchas veces comentamos, es que yo no sé investigar, yo no soy investigador. Bueno, quizás no tenemos un documento demostrativo, pero siempre hemos estado enfatizando dentro de nuestros ámbitos de preparación profesional esos aspectos de investigación. Así que hay que buscar las conexiones dentro de la misma investigación. Para el planteamiento del problema se sugieren responder preguntas, lo hemos comentado, ¿verdad? Y ese punto importante hay que considerarlo en el planteamiento del problema. Es la elaboración de esas, puede ser una o varias preguntas que vayan señalando los aspectos que desconocemos de la investigación. ¿De qué se va a tratar para dar respuesta? ¿Qué tan grande va a ser esa respuesta? Se sugiere, bueno, que se parta de lo general hacia lo específico. Muchas veces, bueno, en mi caso recomiendo de lo específico, de lo general a lo particular, tal cual como lo comentamos. Entre cada pregunta debe haber una congruencia también, o sea, que salga una pregunta de otra, que tenga una subsecuencia, ¿no? Cuando hacemos un tema y un subtema, que tenga esa coherencia también, ya que a partir de las preguntas generales, de esas preguntas específicas, pues se van a formular los objetivos de la investigación. Y estos objetivos de la investigación, pues están relacionados precisamente con el objeto. Lo que para mí ese momento el objeto puede ser como investigador visto desde un punto mecánico, económico, ambiental, social, para otra parte de investigación pudiera ocurrir de manera diferente. Yo he puesto un ejemplo y dice, para un ingeniero una bomba de proceso es objeto de investigación. Bueno, podría serlo. Mientras que la vibración es el problema. Para otro investigador podría ocurrir un sistema diferente. Ahora, la justificación, bueno, es toda esa aportación que va a ser ese marco de referencia a la importancia, a la relevancia, a los aportes del tema que se está investigando. Podríamos traducirlo como la razón. ¿Cuál es la razón por la que se desea conocer este tema? ¿Por qué para ti es relevante en el sistema? Pueden tomarse como referencia pues estos puntos que estamos viendo nosotros en la pantalla. Hay también que ver si nada más me interesa a mí, a las partes que están intrínsecas con el objeto, o puede ser relevante fuera de mi sistema, ¿no? Bien, entonces elaborar esa justificación pues debe dar respuestas, qué elementos sobre precisamente el tema que estemos presentando. Se debe exponer, no nosotros somos de sustentabilidad y debemos exponer si irriga hacia estos términos. Tienen que ser claros, tienen que ser convincentes y por supuesto coherentes en la aportación. Entonces, también tenemos que tener esa textura también de no escoger bien el tema en cuanto a la afinidad, en cuanto al conocimiento, en cuanto al descubrimiento, porque muchas veces cuando lo tomamos de algo que estamos continuamente estudiando o ya lo tenemos, pudiera ocuparnos un poco la cerrazón o estar ciegos en la investigación porque creemos que solo lo que yo veo tanto tiempo en el sistema es mi propia realidad. Y es por ello que debemos hacernos de diversas bibliografías para sostener nuestro propio trabajo. Entonces, esta parte de la justificación debe ser clara, debe ser honesta desde el hecho en que nos vamos a comprometer en el momento de acuerdo a lo que se ha escrito en cada párrafo de las aportaciones en la justificación.
también esta justificación va a buscar dar un convencimiento al lector y también una amplia visión de la aportación de nuestra investigación. Pero sobre todo, nosotros tenemos que estar en el entendido que lo primero que tenemos que hacer es convencernos a nosotros mismos. Es decir, la honestidad va a partir de acuerdo a lo que redacte el investigador y sus compromisos que ha propuesto dentro de la justificación en esa parte de la tesis. Así también, eso va a nacer de la parte prioritaria de la investigación, porque bueno, si tiene un límite, entonces tiene un grado de alcance. Si bien es cierto, no podemos resolver todo el problema del sistema, pero comenzaremos por sentar los primeros pilares que vayan aportando estas soluciones. Es por ello que como es un proyecto, tiene un inicio y tiene un final, pero también se sientan bases porque puede ser que otro investigador tome todas las consecuencias y conclusiones que nosotros hemos erogado a partir de una primera investigación, o sea, si es una investigación de segunda generación, bueno, pueda volver a retomarlo para buscar otras soluciones al sistema y verificar qué fue lo que nosotros hicimos y sentar nuevas bases, refrescar la investigación o tomar otra vertiente para poder agrandar soluciones al sistema. En cuanto al marco teórico, es toda esa gama de definiciones que vamos a buscar en diccionarios generales, especiales o los conceptos a través de algunos autores especializados en el tema que nosotros estemos atacando o contribuyendo. Esto hace ver diferentes puntos de vista cuando conocemos las corrientes y contracorrientes de nuestro marco teórico. ¿Qué es lo que quiere decir una corriente y contracorriente? Por ejemplo, hay hipótesis de investigadores, que aseguran que parte del calentamiento global es cierto desde ciertas conceptualizaciones. Por otro lado, hay una contracorriente que asegura que esto no es tan verídico o potencialmente verídico como ellos lo aseguran, sino que verdaderamente lo que está pasando es un enfriamiento global. Así que siempre debemos conocer, si es que fuese el caso, la contracorriente a nuestras partes conceptuales. Así también, desde ahí ya vamos haciendo énfasis o analizando también nuestra hipótesis que hemos planteado. También hay diferencias entre el marco histórico, el marco teórico, el marco conceptual, que son los que estamos viendo en nuestra pantalla. Hay pasos, para hacer el marco teórico. En esta parte, definir las variables es nuestro primer causal. Quiere decir que, vamos conociendo nuestro objeto y qué es lo que vamos a medir en base a nuestro objeto. ¿Cuáles son los adjetivos que lo van a calificar? En el segundo paso, hay que revisar esa bibliografía para saber en base a qué nosotros vamos a hacer tan útil esa investigación, va a ser precisamente de acuerdo a las variables. En el siguiente paso es esa conceptualización. ¿Qué están diciendo los autores? ¿Qué ha pasado en el tiempo? ¿Qué es lo que cuáles han sido las propuestas que se parezcan a nuestro sistema también? Y en la última parte, es
dar redacción de acuerdo a nuestra particularidad del sistema para poder aseverar y llevar al lector hasta el puerto donde nosotros queremos que se vea toda esta gama del enfoque. Posteriormente, la hipótesis, pues, es esa formulación de teoría que nosotros vamos a lanzar como másters. Es esa afirmación, ese supuesto a lo cual vamos nosotros a comprobar o a responder. Y bueno, eso se va a ver solo definitivamente hasta el final si lo hemos podido confirmar lo que nosotros sospechábamos. O el camino de la investigación de acuerdo a los resultados, de acuerdo al conocimiento, la construcción, las mediciones, el instrumento que hemos elegido, pues nos ha llevado a verificar esa respuesta, por lo cual verificaremos o consideraremos esas relaciones que nosotros pensábamos en su momento tienen esa vinculación para darnos esas respuestas, ya sean afirmativas o ya sean válidas o ya sea también que las desechemos y entonces realicemos una conclusión a partir de otra construcción de pensamiento a la cual nosotros hemos llegado en la comprobación. En esta parte de la investigación cuantitativa, como toda metodología también, pues tiene sus fases y también tiene sus tipos de investigación, bueno, de acuerdo a qué es lo que vayamos a hacer. Si estamos en laboratorio, si vamos a comparar dos resultados de comportamiento, si vamos a vincular en esta parte correlacional o vamos a describir la parte de los hechos. En este cuestionamiento, entonces, la hipótesis cuantitativa tiene un grado también de utilidad. En el primer párrafo que voy a leer dice, la formulación de la hipótesis ayuda a precisar qué tratar de probar, qué es lo que se busca. Entonces, también nos va a dar parte de no perdernos en el estudio. Muchas veces lo que pasa es que se encuentran otros resultados o el camino a veces no es tan claro de acuerdo al nivel de la investigación. Por ello se sienta este anteproyecto en donde cuando se haga dudas, el escritor, el tesista debe recordar hacia dónde va, qué es lo que quiere demostrar, cuáles eran sus objetivos. Por supuesto, esta demostración debe ser meramente lógica y tiene que estar también sentada sobre la idea de que sea algo que verdaderamente nosotros podamos demostrar y cómo lo vamos a demostrar. Es por ello que ocurre esta parte de, bueno, checar si este estudio es viable o no en su momento. Entonces, puede aseverar otras teorías. Por eso dice robustecer o puede probar mi nueva teoría o crear futuras teorías de pensamiento. Dentro de ello, bueno, de acuerdo a los tipos de hipótesis, existen también, de acuerdo a los tipos de estudio en la parte cuantitativa, también ocurren los tipos de hipótesis. Hay hipótesis descriptivas. Ahí estamos viendo unos ejemplos y estamos prediciendo que probablemente haya ciertos valores o datos que ocurran en esas variables. No establecemos relaciones, pero vamos a posteriormente a describir cuáles son esas partes que están íntimamente relacionadas. También está la hipótesis correlacional de acuerdo al tipo de estudio. Dice que no es de causa-efecto. Estamos viendo un ejemplo, digamos, relación o correlación que estamos haciendo. Fíjense, a mayor confianza, mayor equidad. A mayor producción, mayor, a mayor mantenimiento, mayor, a mayor control,
de X variable, ¿qué pasaría con mi variable Y? Entonces, estamos viendo ahí un ejemplo también, dice, la higiene insuficiente y el consumo de agua sin hervir se relaciona, ¿no? Porque es correlacional, con la aparición de enfermedades diarreicas de niños menores de 1 año en la comunidad X, en el departamento X, en el 80% de los casos. No podemos precisarlo, estamos buscando esa relación y sobre todo estamos comprobando si hay una relación. ¿Pudiera ser que no la hubiera? Por supuesto que sí, pudiera ser que no hubiera esa relación, que nosotros pensábamos que estábamos equivocados, pero no quiere decir que la propuesta de investigación esté mal, por supuesto. Quiere decir que hemos encontrado otro camino hacia examinar ese sistema. Hipótesis con relación de causalidad. Si hay supuestas causas de las variables independientes, ¿cuáles son los efectos? Pues en este caso serían las variables dependientes. Dentro de la causal, pues existen algunas características de las hipótesis como la que estamos viendo, causal bivariada. Y estamos mostrando un ejemplo en la parte de abajo, dice, las posibilidades de superación en el trabajo generan una mayor motivación. Bueno, tendremos que comprobarlo en su momento. Para los que estamos haciendo grados de motivación en el trabajo, pues nosotros pensamos que esas posibilidades de que estén motivados, no sé si la empresa para empezar esté interesada en motivar a los trabajadores. Primero, antes de poner esa hipótesis, debo saber si el sistema está interesado en esa parte. Si está interesado, bueno, entonces debo conocer qué es la motivación. Para empezar, debo definir, conceptualizar, buscar los autores para ver si estoy en el mismo entendido como investigador, que estoy buscando el efecto que verdaderamente estoy pensando. Entonces, con el instrumento que después pondremos, bueno, pues veremos si verdaderamente eso va a causar la demás causalidad. Hipótesis con relación. Hay otra multivariada. Estamos viendo ya varias variables. Motivación, satisfacción y mayor rendimiento. Y en la otra variable dice superación del trabajo, autonomía, buena retroalimentación. Tenemos multivariadas del lado X y multivariadas del lado Y. Y estamos viendo en la parte de abajo, pues, un ejemplo también que tiene esta característica de multivariada. Pues las hipótesis nulas. Definitivamente las hipótesis nulas o aceptamos o rechazamos. Dice, es una contrapartida de la investigación. O afirma o no, o lo niega. Entonces, dice, puede usarse para cuestionar una afirmación que pudiera parecer cierta, pero que luego resultó que no lo fue. No lo fue, pudiera ser por el periodo en el que se estudió, porque en el momento en que lo estudiamos se colapsaron algunas partes que, bueno, fueron también a colapsar nuestras medidas de las variables, que fue lo que pasó en esta parte del COVID. Entonces, siempre debemos traer o tomar estrategias. Posteriormente, bueno, los objetivos que nos deben señalar qué, cómo, para qué y hacia dónde, pero sobre todo también cuál es el sistema que voy a estudiar hasta llegar a toda la parte de la investigación y terminar con el final de nuestra elaboración del reporte de resultados. Muchas gracias.